Gracias por continuar con nosotros. Hoy abordaremos un tema que, aunque puede parecer polémico, forma parte del análisis político que requiere nuestra atención. ¿Quién crió a esos cuervos? En el contexto político nuestro, esta expresión nos invita a reflexionar sobre con quién nos estamos aliando y con quiénes estamos compartiendo nuestros bienes. Y es que, señores, para el actual escenario político de la República Dominicana, resulta un tanto imprescindible realizar una reflexión profunda sobre la manera en que se están distribuyendo los cargos públicos y, sobre todo, las implicaciones que esto tiene para la cohesión interna de un partido y, en consecuencia, para la estabilidad del país, podríamos decir. Porque la gestión del poder no solo se mide por las políticas implementadas, sino también podemos decir que forma parte cómo se construye y se mantiene la unidad interna, así como la percepción que podrían, la percepción de inclusión y participación de las bases y dirigentes desde que el PRM, señores, asumió el gobierno. Obviamente en agosto del 2020, había una expectativa muy general de la base, luego de tantos años fuera del gobierno, ¿verdad?, en oposición, pues se sentía que la administración sería un espacio para la base, donde ésta pudiera tener una participación significativa, no solamente en las tomas de decisiones, sino también en la asignación de los puestos públicos estratégicamente más importantes. Sin embargo, la realidad es que los PRMistas no están, dicen ellos, o no está bien distribuida la asignación de los puestos públicos y que han sido las alianzas políticas y los acuerdos y los repartos que en algunos de los casos parecen ser como si dejaran fuera a la propia base del partido y a sus dirigentes medios y bajos. Y hay que decir que en términos estadísticos, solo aproximadamente el 40% de los ministros en el gabinete son del PRM, mientras que el resto pertenece a partidos aliados o incluso a otros grupos políticos que no respaldaron la victoria del PRM. Los cargos más estratégicos, vamos a decir, y de mayor peso económico, como el Banco Central, Hacienda, el Ministerio de Educación, Obras Públicas, Salud Pública, están en manos de funcionarios vinculados a los partidos asociados o a grupos políticos que algunas veces ni siquiera comparten la misma ideología, ni la misma visión o los mismos valores que esta organización política. Y en términos políticos podríamos decir que esto puede interpretarse como una estrategia de coaliciones que, si bien busca fortalecer la gobernabilidad, también es un peligro porque puede generar una desconexión interna y una percepción de exclusión entre las bases del PRM. Y esto, obviamente, que es un fenómeno que no solamente es exclusivo de nuestro país, pero en nuestro país la historia política ha estado marcada por ciclos de fragmentación y crisis de representación. En ese sentido, resulta fundamental considerar
las consecuencias de estas decisiones. ¿Por qué? La exclusión de la base y de los dirigentes medios de esta organización política podría generar un descontento que, si no se atiende adecuadamente, puede traducirse en una pérdida de apoyo y en una fragmentación interna que en el largo plazo, señores, podría debilitar la estructura del partido y también afectar la continuidad en el poder de esta organización política. Te decimos que diversos analistas y académicos y políticos han advertido que cuando los partidos en el poder no logran integrar a sus bases en la toma de decisiones y en la gestión del Estado, se corre lamentablemente el riesgo de crear élites que están desconectadas de la realidad social y de los intereses populares. Y la historia política es clara de muchos países que nos enseñan que estas élites, si no son controladas o si no se fomenta una participación genuina, pueden convertirse, ¿ustedes saben en qué? En obstáculos internos que socavan la estabilidad y la legitimidad del gobierno, que no es cualquier cosa. Entonces, en este contexto, también es importante considerar que las alianzas políticas, aunque son estratégicas, deben ser gestionadas con mucho cuidado, porque de esa forma podríamos evitar que se conviertan en un mecanismo de exclusión que genere tensiones internas y descontento, sobre todo social. La participación de las bases y de los dirigentes medios en la gestión pública no solo fortalece la legitimidad del gobierno, sino que también, señores, contribuye increíblemente a construir una estructura política más sólida y representativa, que es algo que tenemos que preservar. Ahora bien, son varias las preguntas que yo me hago. ¿Qué camino está tomando el PRM en su proceso de consolidación y gobernabilidad? ¿Está dejando el PRM que las alianzas y repartos de cargos diluya su identidad y su base social? ¿O están dispuestos a seguir criando a esos cuervos que en su momento lo van a devorar el futuro? La historia nuestra, señores, muestra que los partidos que pierden ese contacto con sus bases y que no logran integrar sus dirigentes en los espacios de decisión, enfrentan lamentablemente, muy lamentable, el riesgo de fragmentación y de pérdida de apoyo, incluso en momentos que parecen tener el control del poder, como es este caso. Y no se trata en este momento de señalar culpables. No es la intención, sino invitar a una reflexión profunda sobre las estrategias que se están adoptando. En palabras del conocido politólogo Samuel Huntington, una coalición de intereses que excluya, dice él, a sus propios actores puede, en lugar de fortalecer, debilitar la gobernabilidad. La historia también nos enseña que los partidos que no logran mantener un equilibrio entre alianzas y la participación interna también corren el riesgo de crear un escenario que
en un escenario que le permita a las élites desconectadas puedan volverse en contra del propio proyecto político. También Moya Pong, en uno de sus análisis sobre la situación política dominicana, hace esa advertencia sobre las pérdidas o los peligros que representan esa desconexión entre los partidos de poder y sus bases sociales. Esto especialmente, sobre todo cuando hay situaciones de crisis o hay un descontento social, esto podría traer como consecuencia situaciones peligrosas para la unidad de esos partidos. Es por ello que yo le invito a reflexionar y que piensen qué debemos hacer. Si solo vamos a trabajar la distribución de los cargos, pero no, sino sobre la visión a largo plazo del PRM y que es la fuerza más importante de este país. ¿Estamos construyendo un partido fuerte, unido, representativo, o estamos sembrando semillas de una posible crisis interna que podría poner en riesgo la continuidad de este proyecto político más allá del 2028? Por eso es que este llamado es a que la dirigencia y el liderazgo del país reflexionen sobre estos aspectos con la mayor objetividad y responsabilidad. Es fundamental, porque la verdadera fortaleza de un partido y de un gobierno radica fundamentalmente en esa capacidad que tengan de integrar, escuchar, representar a todos sus actores internos y a la ciudadanía en general. Y de eso el presidente de la República puede dar mucha cátedra, el presidente Luis Abinader. Pero recuerden que la responsabilidad de construir un país más fuerte, unido y justo está en las manos del PRM y en quienes liderean el destino de esta nación. En ese sentido, hago este llamado a la reflexión y a la responsabilidad que tienen dentro de sus manos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero recuerden que es importantísimo que la historia y el futuro nos juzgarán por las decisiones que tomemos hoy. Les invito a que nos sigan en redes sociales, _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Será hasta la próxima, cuando estaremos con ustedes con otra entrega más.